Hola chicas, buenos días. Espero que todas estén muy bien. Vamos a partir con nuestra clase para el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de cómo se configura el sistema escolar en general, en su institucionalidad, en sus niveles, y vamos a hablar específicamente de cómo se estructura la educación parvularia, considerando las distintas modalidades que tenemos de jardines infantiles, considerando también normativa que ha establecido recientemente cambios en la institucionalidad de la educación parvularia. Entonces, bueno, aquí está el contenido. Vamos a hablar de esta organización del sistema escolar, de educación parvularia, y finalmente algunos elementos vinculados a los coeficientes técnicos, que en su momento lo conversamos en la clase pasada. Entonces, lo primero es que, para simplificar analíticamente la clase, vamos a hablar de que existen 4 niveles del sistema educativo chileno, ¿ya? Bueno, primero hay un primer nivel, que es de educación parvularia, de los 0 a los 6 años. Después tenemos los ciclos de enseñanza básica, educación media, tanto científico-humanista como técnico profesional y artística, educación superior, y también tenemos algunas otras modalidades educativas como escuelas carcelarias, hospitalarias, escuelas especiales, escuelas de adulto, y también modalidades de reingreso que permiten el retorno de estudiantes que han dejado el sistema y que vuelven al sistema educativo en general. Esos son niveles educativos, pero además vamos a hablar de niveles en cuanto a la institucionalidad del sistema, ¿ya? De cómo se regula hoy día el sistema de educación escolar. Tenemos un primer nivel central, ya que es donde está el ministerio, en donde se definen en general las políticas educativas, se fiscaliza, se hace seguimiento a ese proceso, se define el currículum, etc. Luego, este nivel central se desconcentra también en otros distintos instituciones, que también vamos a hablar de eso en detalle. Tenemos un nivel intermedio que va a tener relación con los sostenedores, es decir, con quienes hoy día son los dueños de los establecimientos públicos del país. Y a nivel local vamos a hablar de las escuelas, jardines y liceos del país. Bueno, a nivel central, y esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando hablemos del sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos 4 grandes instituciones. En primer lugar está el Ministerio de Educación, quien es el ente regulador, quien es el que define cuál es el norte, cuáles son las políticas educativas principales que van a regir el sistema. Tenemos la Superintendencia de Educación, que tiene un rol mucho más fiscalizador, de fiscalizar el uso de los recursos, de fiscalizar la implementación de la normativa, etc. Tenemos la Agencia de la Calidad, que hoy día tiene un rol de acompañamiento a las escuelas, pero también de establecer categorías de desempeño que tienen que cumplir los establecimientos, y el Consejo Nacional de Educación, que tiene que ver con la aprobación de todo lo que tiene que ver con estándares de formación de profesores, el currículum, algunos planes y programas, etc. Entonces, esto quiero que les quede en general, porque esto lo vamos a ver en otra clase donde vamos a hablar en detalle de cada una de estas instituciones y sus funciones, pero solamente quiero que entiendan que a nivel central hoy día el sistema educativo chileno cuenta con estas 4 instituciones, las cuales, como muestra este diagrama, se encuentran alrededor de la escuela y de los establecimientos educativos. Este nivel central desconcentrado que les hablaba yo, tiene que ver con cómo el ministerio llega a todas las regiones del país. Tenemos que pensar que Chile es un país que tiene una diversidad geográfica muy amplia, en que tenemos realidades muy distinto a lo que pasa en el norte de Chile, en el centro, en el sur, en las zonas más extremas, en las zonas más aisladas. Y por eso hoy día el ministerio está desconcentrado en 15 secretarías regionales ministeriales. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de las Ceremis de educación, ¿ya? Entonces estas Ceremis están una en cada región del país, y está a cargo claramente un secretario regional ministerial que representa al Ministerio de Educación en esa región. Y a su vez, además de estas 15 Ceremis de educación, viene un nuevo nivel de desconcentración, que son los departamentos provinciales de educación, que ustedes lo van a escuchar cuando escuchen hablar de ellos como las DEPRO, ¿ya? Y estas son 42 departamentos provinciales que desconcentran aún más el trabajo de las Ceremis, y tienen a su cargo ya trabajo que es mucho más vinculado a las salas de clases, como la supervisión y asesoría técnico-pedagógica, temas administrativos, también financieros, de aquellos establecimientos subvencionados que están en la jurisdicción de los departamentos provinciales.
A nivel intermedio vamos a hablar de los sostenedores. ¿Ya? Sostenedores son aquellas instituciones que son dueñas, entre comillas, de los establecimientos, que administran los establecimientos educativos. Y como creo que les comenté en alguna clase, Chile ha tenido a lo largo de toda su historia, desde que comienza un poco el sistema educativo a formarse en Chile, una provisión mixta, en donde tenemos una mezcla entre sostenedores que son privados pero sin fines de lucro, y sostenedores que son públicos. ¿Ya? Entonces, para partir, aquí tenemos un primer grupo de sostenedores que son los municipios. ¿Ya? Todavía tenemos muchísimos establecimientos que dependen, ya sean de direcciones de educación, que son los llamados DAEM, o las corporaciones, que para efectos de lo que estamos conversando hoy día son lo mismo. ¿Ya? Los municipios tienen un área, una corporación, un departamento específicamente que se encarga del trabajo con los colegios de su comuna. Pero aquí tenemos un tema, lamentablemente por la diversidad de realidades de los municipios hoy día en cuanto a financiamiento, en cuanto a capacidades y recursos técnicos y humanos, la entrega del apoyo y el rol de ser sostenedor es muy distinto. ¿Ya? Hay municipios que han puesto muchos recursos en poder trabajar los departamentos de educación, en que puedan llegar efectivamente a las escuelas, y hay otros municipios que, debido a que son muy pequeños, que cuentan con muy pocos recursos, eso deriva también en que las escuelas cuentan con pocos recursos y con pocos apoyos por parte de los sostenedores. Sin embargo, hoy día son estos sostenedores los que hacen efectivo el derecho a la educación, sobre todo en aquellos territorios en que la oferta privada o particular subvencionada no llega porque no es atractiva en términos de los recursos que les llegan a esas escuelas. ¿Ya? Tenemos otro grupo de sostenedores que hoy día está creciendo, que son los servicios locales de educación. Vamos a hablar de la ley que crea estos servicios locales, que crea la Dirección de Educación Pública y que en el fondo lo que hace es traspasar algunos establecimientos de ciertos territorios a estos organismos intermedios que van a ser los servicios locales de educación y que van a tomar el rol que antes tenían los DAEM o las corporaciones dentro de los municipios. ¿Ya? Esto es un proceso que está andando, ha sido complejo, ha significado traspasar muchísimos establecimientos de territorios muy diversos a estos 71 servicios locales que van a estar a lo largo de todo el país, y esto es un proceso que sigue andando, ¿ya? Y que va a haber, de hecho este año sale una evaluación respecto a cómo ha sido el proceso de implementación de los servicios locales, y también ha pasado en muchos casos que hay municipios que han querido postergar un poco el traspaso de los establecimientos porque son municipios que le han puesto mucho al tema de educación, pero que sin embargo la normativa establece que eventualmente todos los colegios que pertenecen a municipios van a pasar a pertenecer directamente a los servicios locales de educación, que finalmente son el ministerio, pero llevado al territorio. Además tenemos una serie de establecimientos que son de administración delegada, que durante la dictadura se le entregaron estos establecimientos a corporaciones, a empresas que finalmente hoy día tienen establecimientos técnico-profesionales y que hacen mucha vinculación entre el trabajo en la escuela y después el trabajo más vinculado a estas empresas o estas agrupaciones de empresas. Estos colegios son poquitos, son un número bastante acotado, pero existen. Y también tenemos muchísimos sostenedores particulares subvencionados. Hoy día la ley de inclusión establece que estos sostenedores particulares subvencionados no pueden lucrar con la educación, por ende tienen que constituirse como fundaciones sin fines de lucro. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Red Belén Educa, tenemos la CIP, así hay varias agrupaciones y fundaciones que son sostenedores de establecimientos educativos. Y luego tenemos todo el sector particular pagado, que finalmente funciona un poquito más fuera del sistema, pero que cobra directamente a los estudiantes por estar y ser parte de los establecimientos. Y aquí les quiero mostrar muy cortito, antes de terminar esta cápsula, cómo ha sido la evolución de la matrícula de acuerdo a estas dependencias que le vamos a llamar. Esto que veíamos que eran los sostenedores, equivalen a cuando yo hablo de dependencias. ¿Sí? Es un establecimiento que depende de un municipio, depende de un sector particular subvencionado, depende del servicio local, así le denominamos dependencia. ¿Ya? Entonces, por dependencia, esta es la evolución de cómo ha sido la matrícula desde el año 81 hasta los datos que tengo a mano del 2016. Y si ustedes pueden ver, la línea amarilla da cuenta de cómo la matrícula del sector municipal ha ido permanentemente a la baja
¿ya? Sostenidamente a la baja, hasta que en el año 2016 menos de alrededor de un 35% solamente de la matrícula total que hay en Chile de estudiantes en edad escolar pertenecen a municipios. Por otro lado, si ven esta otra línea y esta columna que es el sector particular subvencionado, el sector particular subvencionado ha ido creciendo sostenidamente en su matrícula hasta superar la matrícula municipal, lo que ha llevado a que hoy día prácticamente más del 50% de la matrícula sea de establecimientos particulares subvencionados, es decir, de fundaciones sin fines de lucro, etc. Y como ven acá, el sector particular pagado se ha mantenido más o menos estable en el tiempo, hoy día representa alrededor de un 9% de la matrícula, y estos más pequeñitos son los de administración delegada que se mantienen también equivalentes. Pero aquí lo más importante y con lo que quiero que se queden es que mientras el sector particular subvencionado, debido a todas las facilidades también que se dieron durante la dictadura y los años 90 para que este sector creciera, hoy día significa que tiene más del 50% de la matrícula, mientras que la educación pública en Chile ha ido decayendo en su matrícula y en su relevancia también, desde tener prácticamente el 80% de la matrícula el año 81 hasta hoy día no alcanzar ni siquiera el 40%.